tomar el tiempo. Así que agradecer la invitación. Con el pastor Aarón, como él dice, empezamos a trabajar juntos por allá por el año 2016 en el norte. Así que nos hemos vuelto a reencontrar acá y para mí es un gusto poder acompañarles el día de hoy. Trato de ser prudente con la hora, ¿ya? Que igual yo estoy por acá por Chillán, y también tengo otro compromiso más tarde, así que vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos con esta clase, ya que es importante cómo compartir eh, el Evangelio, cómo nosotros podemos trabajar fielmente en esta tarea tan importante que es compartir a Jesús. ¿Cómo nosotros lo podemos compartir? ¿Cómo nosotros podemos también tener un compromiso con el Señor? Estas cosas son importantes. Nosotros lo tenemos bien claro, que Jesús podría, él, predicar el mensaje él solo. Solo decirlo y el mensaje podría predicarse en todo el mundo de una sola vez. Él podría enviar los ángeles a predicar el mensaje. Y bien sabemos nosotros también que lo que nos dice ahí el libro de Lucas en el capítulo 19, verso 40. Dice, si nosotros callásemos, dice que las piedras hablarán. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto, de que el mensaje es un gran privilegio que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. ¿Ya? Es un privilegio y nadie debiese restarse de esta tarea. Es tan importante porque Dios necesita que nosotros también podamos compartir con otros lo que hemos conocido, pero también mantenernos firmes en la palabra de Dios, mantenernos firmes en nuestra fe. ¿Ya? Eh, Ustedes vieron, o no vieron, no puedo decir que vimos, pero sí sabemos y conocemos muy bien ese episodio cuando Noé estaba construyendo el arca, Noé termina de construir el arca, y cómo la gente dice que quedó sorprendida cuando vieron los animales llegar en parejas al arca. No venían siendo arreados por ninguna persona, sino venían siendo dirigidos por los ángeles de Dios. Y en ese momento, después que Noé había predicado largo tiempo para que la gente pudiese entrar, Dios hizo algo maravilloso, que impactara a la gente. Dios en ese momento predicó por medio de los animales. Y aún así, esa gente creyó. Es interesante cómo Dios puede utilizar cualquier medio en la naturaleza para poder predicar el mensaje. Pero sin embargo, como les decía anteriormente, ese lindo privilegio Dios lo ha entregado a quienes le han aceptado. ¿Ya? El Evangelio no es de hombres, el Evangelio le pertenece a Dios. Eso nosotros también como hijos de Dios tenemos que tenerlo claro. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado la expresión muchas veces, es que desde la misión nos están pidiendo, nos están exigiendo esto. No, es que ¿por qué la misión nos pide esto? ¿O por qué el evangelista, el director de mayordomía, el presidente, el secretario nos solicita esto? ¿Ya? Muchas veces nosotros hemos escuchado, no sé si ustedes han escuchado esos rumores, pero sin embargo nosotros tenemos que entender que la obra del evangelio no es de hombres, es de Dios, le pertenece a Dios. Por ende, quien nos pide el hecho de predicar el mensaje no son los hombres, sino que es Dios. Nosotros tenemos que entender también que el primer impulso de nuestro corazón regenerado es el deseo de predicar el mensaje. No sé si ustedes recuerdan cuando se enamoraron por primera vez. Cuando yo me enamoré por primera vez, yo quería contarle a todo el mundo que estaba enamorado y quién era la afortunada de conocerme. No, que yo era el afortunado de conocerla. Entonces, cuando nace el amor en nosotros, nosotros queremos compartirlo. Y no sé si ustedes, todos hemos escuchado el primer amor. Cuando nosotros conocimos la palabra de Dios, nosotros queríamos entregársela a todos, pero parece que pasa un tiempo y como que nos desanimamos. Entonces, ese compromiso que nosotros tenemos, ese impulso con el Señor no debiese decaer, porque nosotros cada día debemos de conocer mejor a nuestro Salvador y al irlo conociendo vamos viendo cuál gran amor tiene Él con nosotros. Y nosotros poder cada día poder entregar ese mensaje y ese amor, compartirlo con otros. ¿Ya? Elena de White, en El conflicto de los siglos, en la página 67, dice, el primer impulso del corazón regenerado es el de tratar a otros, perdón, el de traer a otros también al Salvador.
Interesante. O sea, cuando nuestro corazón fue regenerado, cuando nuestro corazón conoce al Señor, yo me imagino que muchos de nosotros lo único que queríamos era mostrarle a otro lo que Dios había hecho con nosotros, lo que Dios hacía con nosotros, o lo que Dios hizo por nosotros. Entonces nosotros debemos de cumplir esa linda tarea. Eh, También se puede hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es una de las características principales de una persona sinceramente convertida? Nosotros sabemos, yo hace muchos años atrás, en uno de los primeros sermones que le escuché al pastor Bullón, él decía que había las personas que eran convertidas, la convicción y la conversión, dos cosas distintas. En la conversión yo creo y acepto que la iglesia adventista es la iglesia verdadera, la iglesia profética. Pero cuando uno tiene una conversión, cuando uno se convierte realmente, no solo cree eso, sino que lo predica y lo anuncia al mundo entero. Porque tenemos una conversión, estamos convertidos. Y es interesante que la conversión se logra por medio del poder del Espíritu Santo. Y la convicción la podemos lograr nosotros con nuestros argumentos de que tenemos la verdad. Entonces es importante que nosotros tenemos que estar y nosotros, si alguien está convencido o convertido, de predicar el mensaje y cuáles son los frutos que produce. Como el Señor Jesús también dijo, por sus frutos los conoceréis. Eh, una persona que está verdaderamente convertida no puede vivir una vida, ¿cómo lo puedo decir? Una vida inútil, una vida estéril. Una persona que está convertida es una persona que produce frutos para el Señor. No es una persona inútil, sino que es una persona útil, verdaderamente útil. El deseado a toda la gente, en la página 166, Elena de White escribió y dice: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Interesante. Cuando nosotros nacemos para el reino de Dios, nacemos como discípulos. Y esto es importante. Nosotros tenemos que nacer como discípulos. Y cuando nosotros trabajamos por otros, tenemos que llevarlos a que ellos también sean discípulos. Y cuando alguien nace como discípulo, nace para el reino de los cielos como un verdadero misionero. Otra pregunta: ¿por qué nosotros debemos de participar de la obra del Señor? ¿Saben? El pecado a nosotros nos ha desfigurado. O sea, no vamos a decir que nos ha desfigurado, aparte de figurarnos a nosotros. Si yo me miro una foto cuando era joven, totalmente distinto a lo que soy ahora. Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Y dicen: "Ay, ¿por qué no habré permanecido así?". Y la gente en el mundo entero busca poder mantenerse más joven, más jovial, hace cosas, todo para poder permanecer más tiempo jovial y que no nos llegue, como algunos decimos, el viejazo, ¿ya? Entonces el pecado nos ha llevado a eso, pero también el pecado ha desfigurado el carácter de Dios en nosotros, en los seres humanos. Nosotros nos hemos vuelto malos, nos hemos vuelto egoístas, hemos aprendido a fingir y a encubrir muchas veces nuestros pecados. Porque bien sabemos nosotros que no hay nadie que sea bueno, que sea perfecto. Y nosotros, para poder llegar a tener una verdadera relación con el Señor, a entender el amor de Dios, tenemos que reconocer quiénes somos, cuál es nuestra situación, qué es lo que somos nosotros. Nosotros no merecemos la salvación. Solo la salvación la entendemos y comprendemos que es un don, un regalo de Dios. Solo la podemos obtener por medio de Él. Y nosotros eso es lo que tenemos que mostrarle a otras personas, ¿ya? Podríamos decir que la gente del mundo tiene un concepto errado del cristiano, porque dicen, creen que nosotros por hecho de ser cristianos tenemos que ser perfectos. Y cuando cometemos un error, no dices tú que eras cristiano, mira cómo te equivocas. Entonces nosotros sabemos que no somos buenos, sabemos que no hay nada bueno en nosotros, sabemos que somos malos, que somos egoístas, porque muchas veces tenemos la linda responsabilidad
de entregar un mensaje de salvación al mundo y no lo hacemos. Sabemos que Cristo viene pronto, predicamos que Cristo viene pronto, pero nuestro egoísmo no nos lleva a anunciar este mensaje a las demás personas. Pareciese que solo lo queremos para nosotros, pero el Señor nos ha llamado para predicar este mensaje a todas las personas. Elena de White, en el Servicio Cristiano, en la página 127, nos dice lo siguiente, dice: la única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés precisamente la obra que Cristo nos ha pedido que hagamos. Interesante. Voy a volver a repetir, la única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés precisamente la obra que Cristo nos ha pedido que nosotros hagamos. ¿Cómo nosotros podemos crecer espiritualmente? Realizando la obra de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí mi esposa muchas veces me ha dicho: yo necesito estar activa en la iglesia. Si yo no hago algo, yo siento que me voy muriendo espiritualmente. Necesito estar haciendo algo. Necesitamos estar activos en la iglesia. Necesitamos estar activos en la predicación del mensaje, estar dando un curso bíblico, estar trayendo otro a los pies de Cristo para poder permanecer firmes ante la gracia de Dios. Y el enemigo, lo único que él desea es que nosotros no estemos firmes. Él no desea que nosotros, él no nos impide, miren que esto es tremendo, él no nos impide ir a la iglesia. Él nos deja libre para ir a la iglesia. Pero sin embargo, él nos pone trabas y nos pone dificultades cuando nosotros queremos acercarnos a Dios y cuando nosotros queremos anunciar el Evangelio de Dios. Y hay dificultades, porque Él no quiere que nosotros realicemos esta magna obra de predicar el mensaje. ¿Por qué? Porque llevamos el mensaje a otro y porque nosotros nos acercamos cada día más al Señor. Permanecemos más firmes en la fe. Podemos ver milagros que Dios hace de transformación en personas. Yo recuerdo a un vecino que vivía al frente de la casa de mi papá. Cuando yo era pequeño, él siempre nos gritaba y nos insultaba los sábados cuando nosotros íbamos a la iglesia con mi papá y mi mamá. Siempre, incluso muchas veces, nos tiraba piedras y se escondía, porque yo vivía en el campo y nos íbamos por un camino de ripio con mis papás a la iglesia y él siempre nos insultaba. Él decía que él jamás sería cristiano. Y pasaron los años, muchos años, y él hoy día es un fiel adventista del séptimo día. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que aquellas personas que no merecen que les entreguemos el mensaje, o que muchas veces nosotros decimos: esta persona nunca va a aceptar al Señor, nosotros muchas veces nos encontramos con grandes sorpresas, porque el Señor es maravilloso, es tremendo, y nos muestra los milagros que Él puede hacer. ¿Cuál es el secreto para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe? Es muy importante considerar la progresión de algunos pensamientos. Elena de White, en Testimonio para la Religión, en el tomo 6, en la página 434, ella escribe lo siguiente, dice: debemos hacer, debe hacerse obra bien organizada en la iglesia para que los miembros sepan amar, sepan cómo impartir la luz a otros y lo abnegado que tienen que ser. Así fortalecen su propia fe y aumentan su conocimiento, mientras imparten a aquellos que reciben de Dios, serán confirmados en la fe. Una iglesia que trabaja es una iglesia viva. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Hay un dicho que dice que iglesia que no trabaja, da trabajo. ¿Lo han escuchado en algún momento? La iglesia que no trabaja, da trabajo. Pero una iglesia que trabaja, que está activa en la obra de Dios, es una iglesia viva. Una iglesia que brilla, que irradia esperanza, irradia amor, dan deseos de poder participar en las actividades de la iglesia, dan deseos de ser parte, de congregarnos en ese lugar, porque es una iglesia viva. Y en ese momento es con esas actitudes donde nosotros vamos fortaleciendo nuestra fe. ¿Qué pasa si nosotros no compartimos nuestra fe? Nos vamos a dar cuenta que existen personas que comienzan una vida cristiana,
Personas que están entusiasmados en predicar el mensaje, pero poco tiempo después vuelven su vida al pasado. No sé si ustedes han visto que llegan muchas personas, toman la decisión de bautizarse. Vemos que esas personas comienzan a predicar el mensaje fervientemente, pero poco tiempo después, no mucho tiempo, vamos a decir más o menos un año o antes del año, están viviendo igual y de la misma manera que vivían antes. ¿Por qué? Porque no aprendieron a tener un relacionamiento con el Señor. Estaban viviendo el primer amor. No fueron a lo mejor convertidos como discípulos. No aprendieron mucho. A lo mejor los dejamos solo a que predicaran y saliesen a anunciar el mensaje y tuvieron algunas decepciones y se desanimaron. Esas personas luego de ese desánimo se van de la iglesia y nosotros las perdemos de vista por mucho tiempo. Entonces es importante también que esas personas tienen que fortalecer la fe y siempre debiesen estar acompañados. Siempre debiesen estar acompañados por un hermano o hermana de experiencia para que puedan formarse como verdaderos discípulos y nunca más se aparten de la iglesia. Por eso que es importante el trabajo que debemos de realizar, aquellos que tenemos más experiencia en la iglesia, de tomar a aquellos que están entusiasmados en predicar y guiarlos, conducirlos, animarlos, orar con ellos constantemente, darles ánimo en esos momentos de dificultad, en esos momentos difíciles. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a tener una comunión íntima con Dios, dejar esos problemas en las manos de Dios, arrodillarnos y tener el conocimiento de que esta obra no es nuestra, es de Dios. Hace unos días una hermana me dijo, pastor, ¿qué puedo hacer si hay alguien que no quiere? Le he predicado y no hay caso. ¿Qué puedo hacer? La única respuesta que le pude dar es, hermana, déjesela al Señor. Si es el Señor quien tiene que transformar el corazón. Nosotros somos los instrumentos de Dios para llevar el mensaje a las personas. No somos nosotros los indicados para transformar un corazón, sino que es el poder de Dios. Nosotros solo somos los instrumentos en las manos de Dios. Y ella me decía, pastores, ya estoy desanimada, ya no quiero seguir. Entonces yo le decía, no, hermana, siga usted. ¿Y qué es lo que le corresponde ahora? Ore. Pídele al Señor sabiduría cómo enfrentar la situación. A lo mejor tiene que enfrentarla desde otro punto de vista, lograr la amistad, el compañerismo, como ustedes vieron en la clase anterior, de que nosotros primero tenemos que buscar y ser amigos de las personas, utilizar el método de Cristo, que ellos confíen en nosotros. Pero muchas veces nosotros vamos y lo único que queremos es, muchas veces, de religión. Tengo un amigo pastorear, el Señor tiene que cambiarte. Entonces, nosotros tenemos que lograr una confianza con las personas y fortalecernos nosotros constantemente con la ayuda del Señor. Nosotros tenemos que prepararnos también personalmente para tener un encuentro con el Señor. Nuestra preocupación no debe ser preparar a otros, sino que la mayor preocupación es prepararme yo para encontrarme con el Señor. Y al estar yo preparado, puedo preparar a otros. Muchas veces nosotros por preparar a otros descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos nuestra conexión con Dios. Y muchas veces queremos lograr objetivos rápidos. No podemos lograr los objetivos rápidos, los objetivos los consigue el Señor. Hay algunos que se consiguen rápido por la voluntad de Dios y otros que duran más tiempo. Pero nosotros debemos de tener una constante preocupación por nuestra vida espiritual, por mejorar nuestra relación con Dios, porque nosotros deseamos estar con Él cuando Él venga. Por eso que somos cristianos, por eso es que nosotros nos preparamos y por eso que nosotros tenemos el deseo también de preparar a otros. Nosotros debemos de tener un periodo de oración constante. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando nosotros a la oración? Yo muchas veces me he sorprendido y me he sorprendido también con mis hijos cuando ellos tienen que orar.
Veo que ellos constantemente o muchas veces oran en la comida. Muchas veces hacen, yo les digo, ustedes están rezando, no están orando. Y ellos me dicen, ¿pero por qué, papá? Claro, porque esa misma oración te la escuché ayer en una comida y te la estoy escuchando ahora, la misma oración. Entonces, eso para mí es un rezo porque estás diciendo algo de memoria y no te estás conectando con el Señor. Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros estamos orando? ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros le estamos contando al Señor nuestras dificultades, nuestros problemas? ¿Cuántas veces nos desahogamos con el Señor como nos desahogamos con nuestros mejores amigos cuando tenemos un fracaso? Cuando tenemos una dificultad en la familia. ¿Le confesamos al Señor todo eso? ¿Le confesamos al Señor aquellas personas a las cuales estamos dando estudios bíblicos y que no es fácil muchas veces? ¿O cómo puedo presentar una situación? Señor, por favor, muéstrame cómo poder presentar este curso, porque en esta lección a lo mejor no tengo los conocimientos, pero yo sé que tú me puedes ayudar. Entonces nosotros, para poder prepararnos para la venida del Señor Jesús, tenemos que tener tiempo de calidad en oración. Tenemos que tener tiempo de calidad en el estudio de la palabra de Dios. Muchas veces leemos la Biblia solo para que nuestra conciencia quede tranquila en la mañana e irnos con la conciencia tranquila de que tuve un momento con el Señor. La Biblia no es una aspirina para calmar la conciencia, sino que el estudio de la palabra de Dios es el remedio para la vida eterna. Nosotros también tenemos que darnos el tiempo de poder entregar el mensaje a otros. No solamente orar por nosotros, no solamente estudiar la palabra de Dios para poder estar más cerca del Señor y que el Señor me dé los consejos sabios de cada día, sino que esa experiencia yo poder transmitírsela a otros. Qué maravilloso es cuando nosotros contamos nuestro testimonio, cuando nosotros le contamos a otras personas qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros, o cuando otras personas ven lo que yo era y lo que soy ahora por el poder de Dios. Con muchos nos encontraremos en el cielo y que nos han de abrazar, nos han de tocar el hombro, como dice Elena de White, y nos darán las gracias. A lo mejor nosotros los vamos a mirar y le decimos, ¿y cuándo? ¿Qué es lo que hice yo por ti? Solo con nuestro testimonio muchos pueden llegar a los pies de Cristo, sin haberles dado un curso bíblico, solo por nuestro testimonio. ¿Y cómo podemos lograr un testimonio de esa manera? Teniendo una comunión íntima con el Señor. Porque Él es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede cambiar nuestra condición, nuestro carácter, nuestra forma de ser. El hecho de ser genuino en todo lugar donde estemos, ser los mismos. Porque como hijos de Dios tenemos que ser los mismos en casa, en la iglesia y en el trabajo. No podemos tener un doble estándar, porque con nuestro testimonio nosotros también predicamos. De acuerdo con los planes que Dios tiene, con los planes divinos, la misión de predicar el Evangelio debe estar o debe ser cumplida a través de la participación de cada miembro de la iglesia. Nosotros vemos que esta misión no se cumple con todos los miembros. Cuando inició el pastor Aarón, ahora dijo aquí queda el remanente del remanente del remanente. Yo sé que muchos están trabajando. Yo sé que muchos que no están aquí, ellos están con el deseo y hacen el cumplimiento de la misión. Pero cuando vemos nosotros el 100% de la feligresía de la iglesia, ¿cuántos son los que cumplen la misión? Yo siempre digo, el blanco del Señor es todo el mundo. Pero muchas veces nosotros como iglesia, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuánto pudiésemos alcanzar? ¿Cuántas personas podemos rescatar de las garras del enemigo? Si bien es cierto, no las rescatamos nosotros, pero somos los instrumentos de Dios para rescatar a personas de las garras del enemigo, a personas que puede que se estén perdiendo, pero somos nosotros los instrumentos. Y me parece que a nosotros no nos gusta ponernos números. Muchas veces yo he notado eso y cuando ponemos un objetivo, un número, allá están poniendo números. Nosotros no debiésemos tener la preocupación de los números, porque con el poder de Dios nosotros pudiésemos alcanzar mucho más.
pudiésemos predicar el mensaje mucho más rápido, pudiésemos avanzar en la proclamación de una manera increíble, pero no toda la iglesia está comprometida con esta misión, no toda la iglesia. Y nosotros hemos sido la iglesia para predicar el mensaje en este mundo. Y si la iglesia no predica el mensaje de salvación al mundo, no estamos cumpliendo con la misión. No estamos cumpliendo con la misión. Y la misión es un mandato divino. Es un mandato divino. Jesús no ha... Él nos encomienda y nos encomendó la misión. Fue una herencia que nosotros recibimos, porque cuando Jesús ascendió al cielo, le entregó esta gran comisión a los discípulos. No vamos a decir solo a los 12, porque había una gran multitud, dice, ahí en ese momento. Y Jesús le encomienda la misión de predicar el mensaje. Y nosotros la hemos recibido por herencia, porque aceptamos a Cristo y aceptamos este desafío. Entonces Jesús nos enseña y nos envía a evangelizar al mundo. Bien interesante, al mundo. Tenemos que ganar. Nosotros podríamos decir que esto conlleva todo un estilo de vida en el que cada ser humano, en que cada hijo de Dios, en que cada miembro de iglesia tiene que buscar a otra persona, ya sea en su círculo de amistad, en el círculo de la familia, ya sea en su vecindario, compañero de trabajo, o a lo mejor un amigo por Facebook, un amigo de otro amigo, pero tenemos una misión y esa misión es llevar a esa persona a los pies de Cristo. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar del proyecto Andrés. ¿Qué pasaría si nosotros aplicáramos el proyecto Andrés en la iglesia? Y sería el compromiso de que cada miembro llevase a una persona a los pies de Cristo en un año. Solo una persona. ¿Es mucho una persona? No. Tenemos 12 meses para trabajar solo por una persona. ¿Cuántas personas se convertirían? ¿Cuántas iglesias como la Iglesia Central de la Florida tendríamos cada año? Entonces, nosotros tenemos que entender que este llamado es divino. Esta labor es de Dios. Y Dios nos ha llamado a nosotros. Miren qué privilegio más grande. ¿Cómo te sentirías tú si aquí estuviera Jesús y te llama personalmente para cumplir una misión? Yo creo que todos nos sentiríamos orgullosos, con un privilegio tremendo. A lo mejor cuando Jesús me está llamando por mi nombre, se me caerían las lágrimas de emoción porque Jesús se está fijando en mí. Y es Jesús quien nos ha llamado, es Dios quien se fijó en nosotros, porque conoce cuáles son nuestras cualidades, conoce lo que nosotros somos capaces de hacer si estamos tomados de su mano. Andrés empezó a seguir a Jesús gracias al testimonio de Juan el Bautista. Entre los discípulos de Juan había una relación de amistad. El testimonio de una persona conocida era muy poderoso, ¿ya? Para que los otros tomaran la decisión. Y Andrés comenzó a buscar a uno por uno. Andrés no aparece como un gran evangelista en la Biblia. No aparece así como bautizando a 3.000, a 5.000 como Pedro. Pero Andrés fue quien trajo a Pedro a los pies de Jesús. Si nosotros deseamos tener éxito al compartir el Evangelio, es mejor que comencemos con una persona, con aquellas que tenemos una buena relación, una buena amistad, con aquellos que confían en nosotros. Comencemos a orar, y yo sé que ustedes están orando, comencemos a orar por una persona. O pongámosle el nombre, tú sabes por quién, comienza a orar por esa persona. Y no te vas a dar cuenta cuando esa persona te pida a ti estudiar la Biblia, cuando esa persona te pide a ti querer conocer a Jesús. Ahí vamos a tener éxito. Cuando yo estuve en Antofagasta, en una iglesia que también estuvo el Pastor Aarón conoce a la persona, no voy a dar nombre, él va a saber quién es. Había una hermana en la iglesia, una hermana muy fiel,
una hermana que estaba todos los sábados, pero esa hermana tenía una preocupación, era su hija, eran sus hijas, estaban alejadas de la iglesia. Una de sus hijas estaba casada con un carabinero y la otra hija dirigía un jardín infantil. Yo tenía a mi hijo en ese jardín infantil y la hermana lo que más me pedía era, pastor, hable con mi hija, invítela a la iglesia. Y yo le dije, hermana, yo le propongo algo, oremos, pongamos en oración, pongamos a sus hijas en oración. Yo a las hijas nunca le hablé de la iglesia, traté de tener una amistad, colocar una amistad, apoyarle en las actividades del jardín. Muchas veces me pedía una meditación, ahí estaba. Me pedía visitar a algún alumno del jardín, allá yo iba. Y nos pusimos a orar. Yo llegué el año 2016 a Antofagasta, a mediados, a fines del año 2017, un año después, su hija del jardín había tomado la decisión de volver a la iglesia. Poco tiempo después, ella tomó la decisión de bautizarse. Y no se bautizó solo ella, sino que se bautizó también su esposo, que no era adventista. Él empezó a estudiar la Biblia. Se bautizaron los dos y se bautizaron con su hijo menor. La otra hija, la que era casada con un carabinero, después ellos se vinieron a Temuco, perdimos contacto, pero ella ya había tomado la decisión de volver al Señor y ahora en Temuco ella lidera el Departamento de Acción Solidaria Adventista y es un gran apoyo en el Hospital Regional de Temuco. ¿Qué es lo que hizo eso? Solo un plan de oración, orar por las personas. No insistirle en volver a la iglesia. A lo mejor tú tienes un familiar, tienes un hijo, tienes alguien que fue miembro de la iglesia. Pero cuando tú vas a invitarlo a la iglesia, siempre rehúsa. Ponlo en oración. Clámale al Señor. Y vas a ver cómo el Señor va abriendo los pasos y ellos solos después piden ayuda para volver. A lo mejor tienes un gran amigo que tú dices, esta persona podría ser un gran miembro de iglesia. Ponlo en oración. Clámale al Señor por él. No le insistas, no le hables de la Biblia. Ora por él. Y él se va a acercar a ti a pedirte consejos, a pedirte ayuda espiritual. Y esa es la instancia que Dios pone para que nosotros podamos llegar a otros. Sigamos el ejemplo de Jesús. Muchas veces nosotros queremos ganar personas, queremos buscar, hemos tocado puertas, hemos hecho muchos planes y proyectos. Pero el mejor método es el método que utilizó Jesús. Acercarse a las personas, hacerse amigo de las personas. Y él luego le decía, ven y sígueme. Que el Señor pueda guiarnos, que el Señor pueda ayudarnos a que nosotros podamos tener el gran deseo de poder mostrar y compartir a Jesús con otros. Ese es el gran privilegio que el Señor nos ha entregado. Es la ayuda que nosotros tenemos para poder permanecer fieles y no ceder nunca a la tentación. Cuando nosotros estamos inactivos en la obra de Dios, cuando nosotros somos inútiles en la obra de Dios, Satanás hace y deshace con nosotros. Huyamos de Satanás, acerquémonos más a Cristo, seamos verdaderos hijos de Él. Contémosle nuestros problemas. No somos perfectos, ninguno de nosotros somos perfectos. Día a día cometemos errores, fracasamos, pero sin embargo Él está dispuesto a levantarnos cada día y a darnos grandes bendiciones. Él desea que tú y yo podamos ser verdaderos evangelistas y predicar un mensaje de salvación al mundo y mostrarle al mundo el verdadero carácter de Dios que el pecado ha destruido en los seres humanos. Porque tú hoy vas donde una persona y le dices, le hablas de Jesús, muchos no quieren escuchar. Muchos están desanimados. No sé si ustedes vieron la encuesta, hay una encuesta que salió hace poco, que se hizo en unas universidades con respecto a los que creían en el catolicismo. Se hizo un paralelismo en el estudio del 2006 al 2022. El 2006 el 63% decía ser católico y un 14% agnóstico o ateo que no creía en ninguna religión. Pero el año 2022, por primera vez en la historia, los agnósticos, los que no creen en el Señor, superaron al catolicismo. Y es la realidad en la cual estamos nosotros hoy en día.
pero nosotros tenemos una gran oportunidad, un gran privilegio que Dios nos ha entregado de poder restaurar el carácter de Dios. Nosotros somos un instrumento. Les invito a que podamos animar a otros, a incentivar a otros en la iglesia, a que podamos ser parte de ese gran ejército que Dios tiene para predicar el mensaje de salvación al mundo. Dios les bendiga. Amén.